Buen día, estimadas y estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Adriana González y en esta ocasión impartiré la tutoría sobre los capítulos 3, 4 y 5 de Ética y Política, texto base de nuestro curso. Vamos a abordar a autores como Platón, Aristóteles y a las filosofías helenísticas del estoicismo y epicureísmo. Aquí les dejo la referencia bibliográfica del texto. Recuerden que es un requisito importante utilizar APA en sus tareas, tanto para las citas como para las referencias bibliográficas. Comenzando con Platón, este es uno de los más importantes filósofos de la historia occidental. Nace en Atenas con el nombre de Aristócles, pero se le apodó Platón por ser de espaldas anchas. En su juventud se dedicó a la pintura y a la poesía, pero cuando conoce a Sócrates se dedica exclusivamente a la filosofía. Sin embargo, sus obras están escritas bajo la forma de diálogo, de manera que Platón tampoco dejó de poner en práctica sus dotes artísticas. Cuando a Sócrates lo condenan a muerte, eh, Platón sale de Atenas, quizá escapando del mismo destino, y emprende una serie de viajes filosóficos importantes. Cuando llega o cuando regresa a Atenas, funda la Academia en el 387 y es considerada una de las primeras universidades o casas de estudio del mundo occidental. Tanto para Sócrates como para Platón, la filosofía la van a entender como una medicina ética y política, es decir, una medicina para el individuo y para la sociedad. Aquí tienen la obra platónica, como pueden ver es bastante extensa y como les decía, lo que nos encontramos son diálogos de diversos temas, como la naturaleza del conocimiento, cómo conocemos, qué es la realidad y por supuesto temas éticos y políticos. Siguiendo con este tema, eh, en su diálogo República, Platón traza una sociedad ideal, una utopía. Utopía significa un no lugar, es decir, que las sociedades utópicas no existen en ningún lugar. Son sociedades ideales, idealizadas. El modelo de Estado que propone Platón es el de una aristocracia, pero no es una aristocracia de, por ejemplo, la nobleza, sino es una aristocracia de las personas que Platón considera son las mejores de la sociedad. De hecho, aristocracia significa el poder, el gobierno de los mejor. Y para Platón, quienes son los mejores son los filósofos. De hecho, para el filósofo es un castigo ser gobernado por quien no sabe gobernar. Y Platón nos va a decir que los problemas culturales, sociales, políticos no se van a acabar hasta que los filósofos gobiernen o hasta que los gobernantes se conviertan en verdaderos filósofos. Otra cosa importante es que los filósofos, desde la perspectiva de Platón, no quieren el poder, no lo desean, sino que deben de cumplir con su rol social. Deben de asumir el poder, deben gobernar porque son los que conocen cómo hacerlo. La sociedad platónica está organizada en tres clases o sectores sociales. Están los gobernantes filósofos, que justamente tienen una formación filosófica muy rigurosa, lo que los capacita para gobernar, su excelencia y la razón y la sabiduría. Luego están los guerreros, que son los encargados de defender y proteger la ciudad, su excelencia de la voluntad y la valentía. Y por último están los artesanos, o también se les conoce como trabajadores asalariados, que su función es la de producir lo necesario para la subsistencia de toda la comunidad. Su excelencia va a ser la templanza o la moderación, moderarse, controlar, dominar las pasiones, los instintos, los deseos. Este orden social y político que propone Platón es una jerarquía o una pirámide social, en donde cada sector va a
tener su función propia asignada por naturaleza y tiene que asumirla sí o sí. ¿Cómo logra Platón esto? ¿Cómo propone que se logre esto? Bueno, pues con un aparato ideológico como lo es una educación o creencias religiosas pensadas en función de mantener este orden, pensadas en función de que los individuos asuman su función social, su naturaleza. En este sentido, tenemos que entonces la justicia para Platón va a significar o va a implicar que cada parte de la sociedad realiza lo mejor posible las funciones que le son propias por naturaleza. Para que haya justicia no puede haber intromisión de los roles sociales, no puede haber cambios en esta función, no puede haber lo que hoy conocemos como ascenso social, movimiento social, ¿verdad? Eso para Platón más bien generaría injusticia. Así como la sociedad está constituida por tres partes, los gobernantes filósofos, los guerreros y los artesanos, el alma de cada individuo también va a estar dividida en tres partes. Vamos a tener de manera principal la razón o la parte racional, es la parte que puede captar la verdad. Esa parte debe dominar por sobre las otras dos partes. En un segundo momento está la voluntad o la parte irascible, que es donde se encuentra el espíritu de lucha, el indignarse ante la injusticia de los otros, la ambición, la ira, ¿verdad? Esta parte, dice Platón, tiene que ser bien educada para que no se convierta el individuo en un monstruo, ¿verdad? Fuertísimo, que sea movido solo por la ira. Tiene que educarse bien, ¿verdad? Para que pueda ser auxiliar de la parte racional. La voluntad tiene que trabajar para la razón y no al revés. Y por último está la parte concupiscible o la parte de las necesidades, de los apetitos, que para Platón va a ser irracional, porque es donde se encuentran los deseos de alimento, bebida, sexo, riquezas, etc. Esa parte tiene que ser dominada por la razón. De lo contrario, si estas partes se mezclan o no hacen su función, no hacen lo propio, es cuando podemos ver entonces a un individuo injusto. Por ejemplo, el tirano es un individuo que es dominado por su parte concupiscible, por su parte apetitiva, por su parte irracional. Y justamente el tirano por esto es un ciudadano injusto, es un individuo injusto y comete injusticia. Entonces tenemos que desde este esquema a partir de este ordenamiento social y político, la justicia va a ser la armonía de las partes del alma y del Estado, ¿verdad? Que cada parte, que cada sector social haga lo que le corresponde por naturaleza, que los artesanos produzcan la tierra, produzcan casas, ropa, alimentos, etcétera, que los guardianes protejan y que los filósofos gobernantes gobiernen. Así como en el alma, ¿verdad? La parte racional de todo individuo es la que tiene que dominar sobre las otras dos obedecer, ¿verdad? O ayudarle a esa parte racional. Cuando sucede eso, estamos en frente de la justicia, cuando no sucede eso, estamos frente a la injusticia. ¿Verdad? Entonces la justicia se ve como una armonía de las partes, tanto del alma como del Estado. Se habla de un comunismo platónico, ¿verdad? O podríamos llamarlo también, el autor del texto lo llama colectivismo elitista, ¿verdad? Y esto se debe a que hay una parte en la República en donde Platón habla de que para los sectores sociales de los guardianes y los gobernantes se elimine la propiedad privada. ¿Por qué? Porque como son los encargados de proteger la ciudad y de gobernarla, si tienen algo propio como riquezas o incluso familia, puede que lleguen a proteger a su familia, a proteger su riqueza
pero no así la de los demás. O puede ser que gobiernen en función de sus hijos, de sus hijas, de su propia riqueza, de su propio poderío y no en función de toda la sociedad. Entonces Platón elimina la propiedad privada para estas dos clases y habla de una comunidad de posesiones y una comunidad de mujeres e hijos e hijas. Es decir, para los guardianes y los gobernantes, eh, no va a haber nada propio, nada mío, todo va a ser en común. De hecho, Platón habla de que las casas, hay casas grandes en donde estos individuos viven de manera común, ¿verdad? Son casas como comunitarias, los alimentos también son comunitarios y así también los hijos. Es decir, los gobernantes no saben quiénes son sus hijos, sino que ven a todos los hijos e hijas como suyos, ¿verdad? Esto precisamente para que los gobernantes realmente gobiernen en función de la sociedad, en función de la comunidad y no en función de lo suyo. Hay algo interesante también en Platón que es una, digamos, como algo bastante interesante para la época o novedoso, porque Platón se refiere a las mujeres como iguales a los hombres por naturaleza. Lo que varía quizá son cuestiones de grado. Por ejemplo, sí nos va a decir que las mujeres somos más débiles por naturaleza que los hombres, ¿verdad? Somos más débiles físicamente, pero de ahí fuera, en realidad, si a las mujeres se les educa de la misma manera que a los hombres, las mujeres pueden llegar también a ser gobernantes, a ser guardianes y a ser gobernantes, a ser filósofas. Esto es algo nuevo porque para la época en la que está viviendo Platón, la mujer no era considerada ciudadana, la mujer no podía participar de la política, ni tampoco de la filosofía. Un tema también interesante, pero incluso problemático, es el uso de la mentira como un remedio político, ¿verdad? Platón le permite a sus filósofos gobernantes usar algunas mentiras, que hoy podríamos decir las mentiras blancas, siempre y cuando estén orientadas para el bien de la sociedad, para el bien colectivo, para el bien público, ¿verdad? Los gobernantes pueden usar, pueden decir alguna mentira, pueden contar alguna historia, algún mito, ¿verdad? Si sirve al orden de esta sociedad que está proponiendo Platón. En síntesis, ¿verdad? La visión que tiene Platón de la comunidad ideal es la de una comunidad bien unida, tanto que todos los individuos compartan incluso alegrías y tristezas, que los ciudadanos nos alegremos o nos entristezcamos por las mismas situaciones, ¿verdad? Desde esta perspectiva, los individuos en realidad somos parte de un colectivo y lo más importante es el colectivo, es la comunidad, es la ciudad. Todo tiene que hacer su trabajo, todo tiene que hacer su parte para tener esta armonía. Continuando con Aristóteles, él nace en una ciudad que se llamó Estagira, al norte de Grecia. Es conocido como el filósofo, ¿verdad? Es uno de los filósofos más importantes de Occidente, tanto que se le conocía como el filósofo, ¿verdad? Fue discípulo de Platón prácticamente por 20 años, pero bueno, en un momento lo llama Filipo de Macedonia para que educara a su hijo Alejandro, el famoso Alejandro Magno. Entonces, bueno, Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno. Bueno, cuando Aristóteles regresa a Atenas, funda su propia universidad que se llamó el Liceo y bueno, a quienes estudiaban allí les llamaban los peripatéticos porque Aristóteles acostumbraba dar clases caminando por los jardines de este centro educativo. ¿Verdad? Entonces los estudiantes lo seguían mientras Aristóteles daba clases y así se discutían, reflexionaban mientras caminaban.
Aquí les dejo las obras que escribió Aristóteles, perdón. Bueno, vamos a abordar algunos detalles de la ética y de la política aristotélica. Respecto a la ética, él la va a considerar o la va a entender como un florecimiento del carácter y del individuo. Es decir, la ética es un conocimiento práctico, no teórico, ¿verdad? Lo propio de la ética no es definir lo que es el bien, sino es generar que los individuos practiquen el bien, ¿verdad? No me interesa tanto saber qué es el bien, sino ser bueno, ser buena. Entonces la ética es este conocimiento práctico, provechoso para la vida diaria, en donde hay que tomar decisiones, ¿verdad? Ante situaciones que muchas veces son contingentes, que suceden situaciones imprevistas, inesperadas. Entonces, ¿verdad? Es un conocimiento práctico del aquí y del ahora. Por otro lado, el fin de las acciones humanas, va a decir Aristóteles, el fin de la vida humana en general es la felicidad, es la eudaimonía, el concepto en griego, perdón, que tenemos para felicidad. La eudaimonía se trata de una felicidad que reside en el interior del individuo. No es tanto una felicidad que se ve en el afuera o que tiene que ver con cosas externas al individuo, sino que la felicidad tiene que ver con algo del individuo, interno del individuo, ¿verdad? Propio del individuo. La felicidad la va a definir Aristóteles como la actividad del alma de acuerdo con la virtud. Es decir, la felicidad es excelencia, florecimiento, perfección del carácter y de la inteligencia. Aristóteles también nos va a definir, ¿verdad? O nos va a identificar tres tipos de vida feliz, ¿verdad? Él dice, bueno, todos los seres humanos queremos ser felices, pero no todos los seres humanos entendemos de la misma manera la felicidad. Hay quienes consideran que la felicidad tiene que ver con una vida de negocios, de riqueza, una vida voluptuosa, de placer. Hay quienes ven la felicidad como una vida política dedicada al honor, a la fama, al poder. Y hay otros que consideran que la felicidad es la vida contemplativa, la vida dedicada a la filosofía, a la sabiduría, a hacer teoría, etc. Podrán sospechar que la verdadera felicidad o la felicidad que debemos de buscar, dice Aristóteles, es la que suministra la vida contemplativa, ¿verdad? Es una felicidad que va a depender de mí y no va a depender de los honores o de la fama, ni mucho menos de la riqueza o de las posesiones materiales. ¿Por qué? Porque si yo deposito mi felicidad en los objetos materiales y si esos objetos se pierden, se rompen, se corrompen, se desgastan, ¿verdad? Ya no voy a ser feliz, ¿verdad? Entonces mi felicidad va a depender de cosas externas y esas cosas externas, ¿verdad? Van y vienen. Lo mismo con el honor, con la fama, con el prestigio, ¿verdad? Usualmente tiene que ver más con la gente, con los otros. Si los otros me reconocen, si los otros me dan like en Instagram o en Facebook, ¿verdad? Pero no depende de mí necesariamente. Mientras que la vida contemplativa o la vida advocada a la sabiduría, eso es algo que está en mí. Por otro lado, Aristóteles habla de la virtud, ¿verdad? Ya hablábamos, la felicidad es una virtud, si se quiere, o es una vida virtuosa, pero Aristóteles va a hablar de dos tipos de virtudes. Por un lado, están las virtudes éticas, que son las encargadas de dominar los instintos, las pasiones, los deseos, son las virtudes propias del carácter. Las virtudes éticas vienen de un término en griego que se llama o se dice ethos, que significa hábito, costumbre, acción reiterada. Y como ustedes ya sabrán, los hábitos, las costumbres, cuando nosotras o nosotros nos acostumbramos a hacer algo todos los días,
eso llega a impactar al individuo de tal manera que se genera una segunda naturaleza, ¿verdad? Si yo me acostumbro y me habitúo a levantarme siempre a las 6:30 de la mañana, eso va a generar en mí la naturaleza de ser una persona que disfruta de la mañana, que madruga, etcétera, ¿verdad? Es como una segunda naturaleza. Pero si yo me habitúo a despertarme más tarde, ¿verdad? Eso va a generar en mí una segunda naturaleza, ¿verdad? Más nocturna, si se quiere. Eso quiere decir también, ¿verdad? Que las virtudes éticas sean hábitos, quiere decir que ser justo, ser bueno, ser moderado, requiere práctica de la justicia, de la bondad, de la moderación. Es decir, para ser justo hay que ejercitarse en ser justo. Hay que llevar a cabo de manera constante acciones justas. Esa es la única manera, ¿verdad? Para Aristóteles, nosotros podemos saber qué es la justicia, pero eso no significa que vayamos a ser justos. Lo que sí nos va a dar la virtud de la justicia es practicarla constantemente, ejercitarla, ¿verdad? Lo dice el texto citando a Aristóteles, las virtudes no se hallan implantadas en nosotros por la naturaleza ni son contrarias a la naturaleza. En nuestra naturaleza está adquirirlas, pero es el hábito el que nos las proporciona en plenitud. Por otro lado, la virtud va a ser entendida en Aristóteles como un punto medio entre dos extremos, ¿verdad? También se suele llamar a esto el justo medio, ¿verdad? La virtud para Aristóteles es el justo medio, el punto medio entre dos extremos. ¿Cuáles extremos? Entre un exceso y un defecto. En la siguiente tablita pueden ver ejemplos de esto, ¿verdad? Aquí tenemos en el medio el justo medio, precisamente, el punto medio, la justicia, la liberalidad o la libertad, la templanza, la modestia, la amistad, etcétera. Y en los extremos, los defectos o los excesos. Entonces, de lo que se trata, la ética nos va a ayudar a tomar decisiones cuando estemos enfrentándonos a ciertas situaciones, si hemos sido formados éticamente, eso nos va a dar la posibilidad de elegir siempre acciones que estén en el medio entre los defectos y los excesos, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, eh, bueno, aquí no aparece, pero por ejemplo, no sé, si podemos decir que la precaución al manejar un carro es una virtud, ser precavido, un exceso puede ser más bien de ahí, ¿verdad? Ir muy despacio y no, o incluso no salir de la casa, ¿verdad? Porque me da mucho miedo manejar y demás. Eso es un defecto. Un exceso sería más bien la temeridad al volante. Yo necesito estar en medio de estos dos extremos. No se trata de no manejar ni tampoco de ser temerario, no se trata de ir a 5 kilómetros por hora ni tampoco a 100 kilómetros por hora, sino de encontrar un punto medio. Esa es la virtud aristotélica. Otro tipo de virtudes de las que habla Aristóteles son las virtudes intelectuales, que, ¿verdad? Son las virtudes de la razón, del intelecto. ¿Verdad? Recordemos también, así como para Platón, en Aristóteles la razón es la que puede conocer la verdad y también es la que puede, pues, guiar al individuo y a la sociedad hacia lo bueno, justamente porque puede reconocer qué es el bien o cuál es ese punto medio y eso es lo que manda a hacer, ¿verdad? De eso se trata también las virtudes intelectuales. Pasando un poquito a la reflexión política que hay en Aristóteles, tenemos que la ética y la política se van a complementar, pero la política va a ser
ese saber directivo supremo, porque sí, necesitamos individuos virtuosos, pero un individuo no puede llegar a ser del todo virtuoso si vive en una sociedad que no es virtuosa, en una sociedad que más bien es un caos, que hay mucha arbitrariedad en el poder, ¿verdad? En un tipo de sociedad así, defectuosa, decadente, no pueden haber individuos virtuosos. Entonces, es importante la política porque es importante saber cuál es el orden político adecuado, el mejor orden político, para precisamente producir individuos buenos, virtuosos, ¿verdad? Así lo dice Aristóteles de la siguiente manera. Pues, aunque sea el mismo el bien del individuo y del de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad, porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para las ciudades. Esto tiene que ver con la famosa tesis aristotélica de que el ser humano es un zoon politikon, es un animal político, ¿verdad? Para Aristóteles los seres humanos somos naturalmente seres gregarios, nos unimos en comunidades, en colectivos. ¿Por qué? Porque no podemos ser autosuficientes, no podemos suministrarnos todo lo que necesitamos: comida, alimento, protección, incluso también cariño, amor, formación educativa, etcétera, ¿verdad? Los seres humanos necesitamos muchas cosas para mantenernos con vida, pero por sí mismos no podemos solventarnos todo eso. Entonces, justamente, ¿verdad? Naturalmente buscamos establecer comunidades. Lo dice Aristóteles de la siguiente manera: la ciudad es por naturaleza y es anterior al individuo. Y el que no puede vivir en comunidad o no necesita nada para su propia suficiencia, no es un miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. Apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. ¿Verdad? Los seres humanos necesariamente, naturalmente nos unimos en sociedades, ya sean familias, en aldeas y en ciudades, ¿verdad? Eh, y, ¿verdad? Necesitamos de los otros, de las otras personas, ¿verdad? Quien no vive de esa manera no es un ser humano, es algo diferente, ¿verdad? Una bestia o un dios, ¿verdad? Ahora, respecto a las formas de Estado, ¿verdad? Como qué tipo de organización política son las más adecuadas. Recordemos que Platón hablaba de la aristocracia como la mejor forma o el mejor gobierno político. Aristóteles nos va a mencionar tres gobiernos, tres regímenes políticos buenos y tres malos. Los buenos van a ser la monarquía, que es cuando gobierna una sola persona, pero en vistas del interés común. También nos va a hablar de la aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, pero también en función del bien de la comunidad, del bien común. Y por último, la república, ¿verdad? Que la república ya va a ser como un gobierno de más personas, pero también dirigido al bien común. Las desviaciones de estos regímenes son la tiranía, la tiranía, perdón, de la monarquía, la oligarquía de la aristocracia y la democracia de la república. Es decir, ¿verdad? Las sociedades podrían ser monarquías, aristocracias, repúblicas y todo bien, porque esos tres funcionan para el bien común, pero se pueden degradar en sistemas como la tiranía, la oligarquía o la democracia, y lo que ocurre con estos regímenes es que están gobernando ya no para el bien común, sino, y lo dice Aristóteles, la tiranía es una monarquía que atiende al interés del monarca, la oligarquía al interés de los ricos y la democracia al interés de los pobres, dice Aristóteles. Pero ninguno de ellos atiende al provecho de la comunidad. Por último, la república es el mejor régimen político para Aristóteles porque
digamos, la monarquía, aristocracia y república son los mejores regímenes, pero el mejor de estos tres es la república, justamente porque intenta fortalecer la clase media. Y eso no significa otra cosa que en una república eh, la clase media va a funcionar como, como el justo medio entre un exceso y un defecto, es decir, entre la riqueza y la pobreza. Una clase media se supone que no es ni muy rica ni muy pobre. Y eso es lo que puede mantener a una sociedad ordenada, en armonía, ¿verdad? Que haya ni mucha riqueza ni mucha pobreza. Ahí, pues ustedes en el texto tienen este esquemita que puede ayudar a organizar mejor las ideas. Vamos finalizando con estas filosofías propias del periodo helenístico, son muy interesantes. Este periodo helenístico surge, se da cuando Alejandro Magno conquista eh, pues el Oriente, conquista a los persas y genera un gran imperio. En ese sentido, eso implica muchos cambios políticos, sociales, culturales en aquel entonces. Genera un ambiente de inestabilidad, de incertidumbre, ¿verdad? De mucho cambio en general y surgen filosofías terapéuticas, filosofías pensadas para dar al individuo herramientas para que pueda vivir una buena vida en ese mundo nuevo en el que estamos viviendo, en ese mundo más grande, es un imperio de lo que estamos hablando, hay incertidumbre, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por un lado, perdón, tenemos al jardín de Epicuro, ¿verdad? O al epicureísmo. Eh, el epicureísmo es fundado por Epicuro. Él funda su escuela a las afueras de Atenas en el 306, antes de la época común, y esta escuela es conocida como el jardín, ¿verdad? O los filósofos del jardín. En esta escuela podían entrar mujeres y personas esclavizadas. Recordemos que las mujeres no eran ciudadanas, no podían tener mucho acceso a la filosofía y también recordemos que en aquel entonces había esclavitud y estas personas esclavizadas tampoco podían participar de la política ni de la filosofía. Pero Epicuro sí aceptaba a estas personas en su escuela. El epicureísmo centra su filosofía y la vida en general en el placer, en hedoné, y lo va a entender como ausencia de dolor. Pero no se trata de perseguir cualquier placer, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de un hedonismo materialista como el de nuestras sociedades contemporáneas, por ejemplo, sino que Epicuro nos va a hablar de placeres, de perseguir, buscar placeres que aporten calma, tranquilidad, serenidad, imperturbabilidad. Es decir, lo que significa ataraxia. Ataraxia significa imperturbabilidad. Eso es lo que queremos, vivir una vida calma, tranquila, serena. Y para eso necesitamos buscar placeres de ese tipo, no placeres intensos, fugaces y que a la larga van a producir un mayor dolor. En este sentido, la política para Epicuro va a ser una causa de malestar en los seres humanos, de manera que es mejor evitarla y es preferible cultivar la amistad, ¿verdad? De hecho, la amistad es condición de posibilidad de la justicia, ¿verdad? Sin amistad no habría justicia, porque la amistad implica que yo no voy a hacerle daño a un amigo, ¿verdad? El tener amistad con alguien, ¿verdad? Implica no dañarse mutuamente. Y recordemos que eso es lo que le interesa a Epicuro, buscar el placer en tanto ausencia del dolor. Ahí en el texto se les distinguen los tres tipos de placeres que hay en Epicuro: placeres naturales y necesarios, placeres naturales y no necesarios, o placeres que no ni son naturales ni son necesarios.
Evidentemente, este tipo de placeres, estos últimos, habría que evitarlos, ¿verdad? Porque ni son naturales ni son necesarios y usualmente son placeres fugaces, intensos, que me dejan más bien aturdida, ¿verdad? Y así no es vivir de una manera tranquila en ataraxia. Pasando con el estoicismo, el estoicismo se funda en Atenas. El responsable de fundar el estoicismo es Zenón de Sitio y él daba sus lecciones en un pórtico pintado en Atenas, ¿verdad? En el centro de Atenas está lo que se conoce como el Agorá, que es la plaza pública, y en una parte de esta plaza pública estaba un edificio de uso público que albergaba pinturas de batallas, de hazañas heroicas, por eso se le llamaba el pórtico pintado. Ahí Zenón daba sus lecciones y por eso se les conoce a esta escuela como el estoicismo, porque en griego pórtico pintado significa, se dice estoa poiekile, ¿verdad? Entonces, en la estoa era donde daban lecciones los estoicos y de ahí el nombre. Un principio importante de los estoicos es el siguiente: vivir según la naturaleza, ¿verdad? Para los estoicos hay que vivir según la naturaleza y eso significa que varias cosas. Primero, los estoicos también van a partir del hecho de que somos seres racionales y sociales. Eso significa que vivir según la naturaleza va a ser vivir según la razón. Y eso significa que vivir según la razón implica vivir comprendiendo de una manera adecuada el mundo, lo que nos rodea, cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las cosas, las relaciones de causa y efecto, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero necesitamos comprender adecuadamente, comprender racionalmente el orden del mundo y también aceptar ese orden, aceptar la realidad. En ese sentido, si logramos eso, estamos viviendo racionalmente y por ende de manera virtuosa. Los estoicos también hablan de la ataraxia, pero a diferencia del epicureísmo, ¿verdad? La ataraxia en el epicureísmo, recordemos, igual, es imperturbabilidad, es calma, tranquilidad, pero se va a conseguir buscando placeres calmos, tranquilos, esos placeres que son necesarios y naturales, alejándose de la política, viviendo de manera tranquila, placentera, pero con placeres sutiles, ¿verdad? Como por ejemplo el placer de la amistad, el placer del conocimiento, el placer del arte, pero no otros tipos de placeres. Para el estoicismo, la ataraxia también va a significar imperturbabilidad, tranquilidad, calma, pero ¿cómo la vamos a conseguir? La vamos a conseguir comprendiendo bien el orden de las cosas, el orden del mundo y aceptándolo. Aquí yo les hago como un esquema eh, de otro principio del estoicismo que podríamos decir eh, reconocer lo que está bajo nuestro dominio y control y lo que no está, ¿verdad? Para los estoicos, vivir según la naturaleza es vivir racionalmente, es vivir comprendiendo el orden de las cosas y eso significa que yo necesito distinguir qué es lo que está bajo mi dominio y qué no. ¿Qué puedo yo controlar y qué no puedo controlar? Si logramos distinguir eso de manera adecuada y racional, bien, podemos vivir de manera tranquila, apacible, serena, en ataraxia, porque vamos a vivir aceptando lo que no podemos cambiar y concentrándonos en lo que sí podemos cambiar, controlar, dominar. En este esquemita lo que vemos es lo siguiente: lo que depende de nosotros
es lo que está internamente en el individuo. Depende de nosotros nuestro juicio, lo que pensamos, lo que decimos, lo que pensamos del mundo. También depende de nosotros la intención, la atención, el deseo, el rechazo, ¿verdad? Todo eso depende de mí. Es decir, lo que soy yo, ¿verdad? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? Eso depende de mí. Lo que no depende de mí es todo esto. La naturaleza externa, incluso cosas que le pasan a mi cuerpo que no dependen de mí, como por ejemplo, de crecer, envejecer, eso no depende de mí, ¿verdad? Yo bien puedo no querer arrugarme, pero no puedo controlar eso. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, si envejecer no depende de nosotras, de nosotros, pues hay que aceptarlo, hay que asumirlo, porque si no vamos a estar en una pelea eterna, en una angustia, ¿verdad? Porque estamos envejeciendo y no podemos evitarlo, ¿verdad? Para los estoicos eso no tiene sentido, es mejor aceptarlo y concentrarnos en lo que sí depende de nosotros, que siguiendo el ejemplo sería, bueno, ¿qué hago yo respecto al envejecimiento? ¿Qué hago yo respecto a crecer? ¿Verdad? Bueno, puedo comer mejor, hacer más ejercicios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es algo que depende de mí, que me puede ayudar, pero el curso natural de mi cuerpo, de mi historia, pues no depende de mí. Tampoco depende de mí las posesiones materiales, la fortuna, la fama, las opiniones ajenas, el poder. Entonces, de lo que se trata es más bien de aceptar esto tal cual sucede, incluso más bien ser indiferente ante esas cosas que no dependen de mí. Y, por otro lado, concentrarme en lo que sí depende de mí, ¿verdad? Que es vivir racionalmente y vivir virtuosamente. Aquí les dejo una cita o les leo una cita de Epicteto que se refiere a eso. Dice, de entre las cosas que existen, algunas dependen de nosotros, pero otras no. De nosotros depende el juicio, el impulso, el deseo, en síntesis, todo lo que es nuestro. Y no dependen de nosotros el cuerpo, la fortuna, la fama y el poder, o sea, todo cuanto no es asunto nuestro. Para terminar, la ataraxia aquí entonces, como les decía, tiene que ver con una aceptación de la realidad, de la naturaleza, de cosas que suceden que yo no controlo, ¿verdad? La ataraxia implica aceptar para ser serenos, serenas. Una cita que nos dice esto de una muy buena manera es la siguiente. No pretendas que los sucesos sucedan como quieres. Si no quieres los sucesos como suceden y vivirás sereno. Esa es como una aceptación al curso natural de las cosas, al curso natural de las sociedades, incluso si es que no dependen de nosotros, ciertas cosas, el curso natural de la vida humana, ¿verdad? Hay que aceptarlo, hay que quererlo tal y como sucede para poder ser serenos, tranquilos, calmos. Con esto terminamos la tutoría de hoy. Muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de provecho y les invito pues a revisar con más atención el texto y todas estas filosofías clásicas. Hasta luego.